Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook en Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Soy el pastor Nicolás Jr. y te saludo desde Medellín, en la República de Colombia. Esta es una transmisión de Íntima Devoción, una iglesia que honra la palabra del Señor. Seas muy bienvenido a nuestra celebración de culto a Jesús el Señor. Por Él vivimos, por Él hemos sido salvos, por Él estamos esperando su glorioso regreso y por Él hemos sido llamados a ser el pueblo santo de nuestro Señor y Dios. Quiero invitarte para que abras tu Biblia, por favor, en el Salmo número 26. Salmo número 26. Vamos a leer esta mañana en el nombre del Señor Jesús y yo quiero invitarte para que esta lectura la hagamos como una oración delante del Señor. Hoy hemos hecho todo para celebrar, reconocer, proclamar y en medio de nosotros hacer fluir el santo nombre de nuestro Dios, el Señor Jesús, y para Él hemos hecho cada cántico, la enseñanza de la predicación de la palabra e inclusive esta lectura y la oración. ¿Qué tal si te pones en pie y leemos este texto bíblico? Salmo número 26. Dice: Hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. En el Señor confío sin titubear. Examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Yo no convivo con los mentirosos ni me junto con los hipócritas. Aborrezco la compañía de los malvados, no cultivo la amistad de los perversos. Con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. En la muerte no me incluyas entre pecadores y asesinos, entre gente que tiene las manos llenas de artimañas y sobornos. Yo, en cambio, llevo una vida intachable, líbrame y compadécete de mí. Tengo los pies en terreno firme y en la gran asamblea bendeciré al Señor. ¿Qué tal si leemos una vez más el versículo 8? Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Señor y Dios nuestro, hemos venido esta mañana para exaltarte por medio de nuestras palabras, aquellas que fluyen del corazón y que tú has transformado. Esas que fluyen en medio de nosotros, no por nuestro léxico ni nuestro vocabulario, sino por la inspiración que nos da tu Espíritu Santo y por la enseñanza que hemos recibido de tu palabra. Esta mañana te reconocemos y te proclamamos en medio de nosotros como nuestro Rey, como aquel que nos gobierna sobre todas las cosas, como el dueño de todo lo que existe. Tu nombre, Señor Jesús, ha sido proclamado en la tierra y hoy muchos están llegando a la salvación al entender que solo en tu nombre hay salvación. Hoy recordamos a nuestros hermanos en todos los lugares del mundo, los que en medio de la persecución en Nigeria hoy han tomado el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Por eso hoy en tu nombre establecemos que este es un tiempo de alabanza y de adoración para ti. Así que, Señor Jesús, recibe la gloria, la alabanza, el honor y el poder por todos los siglos. Amén y amén. Vamos a exaltar al Señor con nuestros cánticos.
fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti, mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti podré, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti podré, mi confianza siempre en ti podré, mi confianza siempre en ti podré. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad.
tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Que tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, yo me gozaré. Mi alma está
ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. No sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Así es, Señor, tú nos llenas con tu paz. Tú eres quien guía, Señor, nuestros pasos y nuestro caminar. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque es por tu fidelidad, Señor Jesús, que hoy cada uno de nosotros estamos aquí, en tu presencia, que estamos aquí, Señor, delante de ti. Eso lo sabemos, Señor. Hola, muy buenos días, que el Señor les bendiga, espero se encuentren bien. Vamos a dar en esta mañana gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Vamos a darle gracias por las ofrendas en esta mañana y por toda y cada una de las bendiciones que Él nos ha dado. Padre Celestial, en esta mañana honramos y glorificamos tu santo nombre. Tú eres digno de suprema adoración, de suprema alabanza. Hoy venimos, Señor, delante de tu presencia. Presentamos, Señor, nuestras ofrendas como sacrificio vivo delante de tu presencia, como una ofrenda mecida en esta mañana. Hoy rogamos, Señor, que bendigas a cada familia, que bendigas cada ofrenda, que en su corazón cada familia hoy quiere ofrendar para tu reino, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos, y te ruego, Padre amado, que tú seas, Señor, bendiciendo cada uno de ellos, y en cada hogar puedan sentir en esta mañana la bendición, la protección de tu gracia, Señor. Hoy te ruego que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, ha pasado ya el primer tiempo de esta celebración de culto, un culto
Debe tener por lo menos 3 partes. La primera es la adoración y la alabanza, por eso al principio leímos la palabra, oramos, hicimos el tiempo de cánticos, entregamos nuestras ofrendas al Señor. La segunda parte es la enseñanza de la palabra y ya viene. La tercera parte todavía no podemos hacerla muy bien, pero en algunas semanas nos vamos a poder congregar, seguramente nos vamos a poder dar un codacito porque todavía no nos podemos abrazar, pero ahí vamos ajustándonos para que celebremos culto al Señor. Por ahora, en esta celebración de culto, vamos a la segunda parte, que es la enseñanza de la palabra del Señor. Quiero dejarlos en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jiménez, y le ruego que se ponga en pie y con alegría expresemos el cántico que reconocemos y que nos da apertura a este tiempo de la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos todos. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jiménez. Un abracito, Dios les bendiga. Gloria al Señor, gracias le doy al Altísimo Dios, al Creador de todas las cosas, por permitirnos este nuevo día, poder nuevamente celebrarle culto a Él. Una de las identidades que debe tener el pueblo de Dios, sin importar la situación que se esté viviendo, es que nos destaquemos por siempre celebrarle culto al Señor. El Señor Jesús está presente, Él ha prometido estarlo. Dice que donde 2 o 3 haya reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso le doy al Señor toda la gloria en esta mañana, por permitirme una vez más servir esta palabra, la cual anhelo que edifique nuestras vidas, fortalezca nuestro espíritu y nos permita aceptarla como debe ser. Es la palabra de Dios. Después de saludarte, saludo también a tu familia y a todos los que sigan esta señal en esta mañana. A su vez, te invito a que abras las Sagradas Escrituras en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Puedes buscarlo ahí con mucha calma, ya sea en tu Biblia, ojalá fuera la Biblia, o si no en tu dispositivo móvil, es decir, por el medio donde tú tengas la Biblia, puedes abrir entonces esta porción de las Sagradas Escrituras en el capítulo 2, versículos 13 al 25, y leo en el nombre del Señor Jesús. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así, pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua,
muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano y lo sigue conociendo todavía. Padre de la gloria, muchas gracias. Señor Rey Celestial, dueño de todo, Padre y Dios, nuestro Salvador, ayuda nuestra, que has acompañado, guiado y edificado a tu pueblo durante toda la historia. Señor Jesús, te ruego que por medio de tu Espíritu Santo abras nuestra mente y nuestro entendimiento para que comprendamos este mensaje y con la altura con la que tú nos hablas, nosotros también lo recibamos, lo aceptemos, lo pongamos en práctica y lo que haya que corregir, corregirlo, lo que haya que sustentar y fortalecer, lo fortalecemos, y lo que haya que desechar, lo desechamos, con tal de que la casa esté lista, digna de la grata presencia tuya. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre de la gloria, por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Cuando preparaba este mensaje, no pude evitar recordar cada vez que se anunciaba una visita a mi familia, mis padres y mis hermanos mayores se disponían a hacer una presentación muy aceptable de la casa. Venía una visita. Entonces unos barrían, otros trapeaban, otros sacudían, se cambiaban los tendidos de cama, se cambiaba el tendido de la mesa, del comedor. Todo se acomodaba de manera que estéticamente quedara tan bien presentado, de manera que el visitante que llegara se sintiera acogido, se sintiera aceptado en la familia. Y creo que hoy nosotros como iglesia estamos viviendo una situación en la que ya no se nos anuncia una visita cualquiera, se nos anuncia que el Señor viene por segunda vez. Cada vez que iba a haber un hecho de mayor trascendencia en la historia del pueblo judío, había una situación de contingencia para que todo quedara con mucha presentación, muy bien decorado. El mismo Señor Jesús lo decía: sepulcros blanqueados, ustedes son como sepulcros blanqueados, y comparaba así a la gente, particularmente a los fariseos, cuando ellos se alistaban por fuera muy bien, pero por dentro estaban llenos de corrupción. ¿Por qué? Porque es que la ciudad también se alistaba para recibir a los visitantes cada que se iba a celebrar la Pascua. La Pascua era cada año, sigue siendo cada año, y para esa época subían judíos de todas las regiones del mundo conocido, y sobre todo los que estaban ya en la ciudad establecidos, ya fuera gobernantes o habitantes, también dejaban la ciudad tan bien decorada, de manera que los que llegaban vieran que estaba dispuesta para que todos se sintieran bien, incluido el cementerio. Entonces las lápidas las pintaban, las blanqueaban para que tuvieran un mayor atractivo, por lo menos no fuera tan desastroso como mirar un cementerio, ese monumento a la muerte que existe en todos los pueblos, aún en los más lejanos y anónimos. Hecha esta precisión, creo que sobra hacer más comentarios respecto acerca de las enseñanzas y lecciones aprendidas durante este tiempo de confinamiento, de pandemia. La ausencia de los templos, tanta falta que nos hace ir al templo. La afectación espiritual que a algunos les ha causado mucho bien y se han fortalecido, y a otros les ha afectado para mal, a tal punto que han abandonado el camino del Señor y con él
la fe en Cristo Jesús. Es decir, este confinamiento es un desastre para unos y es una bendición para otros. Ya hoy, por ejemplo, se nos está anunciando por parte de las autoridades competentes la apertura prácticamente de todo el sistema productivo y social, activando así de nuevo la economía, y que solo puede hacerse si primero se cumplen unos protocolos de bioseguridad que incluyen una asepsia y desinfección estricta de cuanto recinto aglomere personas. Guardadas todas las proporciones de acuerdo a las Sagradas Escrituras y al párrafo que acabamos de leer. Fue exactamente lo que hizo el Señor días previos a la celebración más importante del pueblo judío, como lo es la Pascua, y se volverá a hacer en su iglesia, de ser necesario, antes de su segunda venida a esta tierra. Mis amados hermanos y amigos, es tiempo de desinfectar la casa del Señor. Mira que con los protocolos de bioseguridad, ya seguramente a la mayoría de ustedes les ha tocado vivir cómo se empieza al ingreso de algún recinto o de algún lugar, ya sea comercial o ya sea de tipo industrial. Todavía no lo tenemos en el templo, pero seguramente lo vamos a tener, y es la toma de temperatura, el uso de desinfectantes, el agua permanente con jabón, el distanciamiento de unos y otros, todo con el fin de que no haya un contagio. A este día, nuestra celebración más importante como iglesia será la que hagamos cuando el Señor Jesús regrese por una iglesia, como lo dice el apóstol Pablo. Más adelante vamos a leer esta escritura, pero quiero presentarte el título de este mensaje, que lo he llamado Tiempo de Desinfección. Aquí estamos viendo cómo el apóstol Juan está denunciando en este párrafo que acabamos de leer, cómo se había hecho de todo lo espiritual, se había hecho de aquel acontecimiento que era la Pascua algo muy comercial. Y habían sido cerrados también los espacios para que muchos que llegaran de lejos y que no eran judíos pudieran celebrar la Pascua. Estaba infestado el mundo espiritual en Israel. Estaba totalmente contaminado. Había de todo menos de espiritualidad. Hoy, como te acabo de decir, nuestra celebración como iglesia será la que hagamos cuando el Señor Jesús regrese por nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, por una iglesia santa. Dice, para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una esposa radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Da dolor, mis amados hermanos, da dolor cómo hoy muchos se han desviado de la fe, cómo muchos están echando mano de las herejías que están escuchando. Algunos han apostatado sin darse cuenta, apostatado de la verdadera fe en Cristo Jesús. Otros se han dejado llevar por la corriente de este mundo. Otros han fortalecido su fe. Otros están anhelando no solamente el regreso del Señor Jesús, sino que aprendidas las lecciones de este confinamiento y de este aislamiento al que hemos sido sometidos, han fortalecido su fe y anhelan con mucho fervor reunirse y llegar a la iglesia, al templo, después de haber pasado por un proceso de desinfección. Hay un proceso de desinfección en nuestras vidas que el Espíritu Santo está haciendo, pero también debe haber un proceso de desinfección
en cuanto a la ruta que nosotros debemos tomar para poder alcanzar el encuentro al que estamos citados por parte del Señor Jesús en su segundo regreso. ¿Qué hacer entonces para cumplir con los requisitos y con los protocolos de bioseguridad en un escenario tan contradictorio y rebelde como el latinoamericano, especialmente el colombiano? Hoy la rebeldía aflora, hoy la rebeldía ha contagiado a muchos, inclusive en la iglesia. Hoy se extiende esto como gangrena. Socialmente el país anda revolcado, anda en una inidentidad tremenda, en una rebelión contra Dios. Se están uniendo para protestar y para irse en contra de todo lo que Dios ha establecido a la luz de su santa palabra. ¿Qué hacer entonces para que estemos listos y cumplir los requisitos de bioseguridad en un escenario tan contradictorio como el de la iglesia cristiana en Latinoamérica? Yo creo que en primer lugar debemos ejercer una sana autocrítica sobre las deformaciones que padece el modelo cristiano de nuestro ambiente, posibilitadas por cierta proclividad al milagrerismo, la religiosidad y la predisposición a aceptar incondicionalmente lo espiritualmente maravilloso y sobrenatural. Hoy la gente quiere milagros por doquier. Hoy la gente no quiere, están poniendo inclusive más interés en el milagro que en el que puede hacer el milagro. Estamos cayendo en esa debilidad de que todo lo queremos a base de milagros, pero no queremos fortalecernos espiritualmente para observar y recibir lo maravilloso y lo sobrenatural celestial. Ya basta con dejarnos conmover por lo visiblemente hermoso. Hoy mucha gente está dejándose llevar la vista por lo hermoso, por lo espectacular, por ese impresionismo emocionalista, por la espectacularidad con la que algunos predicadores quieren hacerse notar, fungiendo de paso como payasos de tarima, que lo único que hacen es confundir, contaminar y, por qué no decir, distraer la atención de la iglesia con cosas que realmente no conducen al bien, haciendo de ella un circo con uno que otro roto en su carpa. Lo que digo referente al circo y al payaso es mera analogía. Quiero expresar eso y no una animadversión por aquellos que profesionalmente sacan una que otra risa de sus espectadores, a costa de que muchos de ellos llevan sus propias cargas y tristezas. Hablo de la profesión del payaso y de la empresa como el circo. Lo que estoy haciendo es una analogía, que hoy muchas iglesias, muchos pastores abandonaron las sagradas escrituras y empezaron a echar mano de otras cosas, aún de volverse unos payasos para tratar de hacer algo nuevo cada vez que se reúnen al culto, olvidando que la palabra de Dios no solamente es eterna, sino que es nueva todos los días. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo nos estamos desinfectando? Estamos poniéndole mucho cuidado, y es verdad, y hay que hacerlo, a todo lo que el gobierno nos está estableciendo a través de las autoridades sanitarias, todo porque buscan preservar nuestra salud. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo para que nos mantengamos limpios y radiantes, como lo acabamos de leer en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué tan puesta tenemos la mirada en las cosas celestiales? ¿Qué tan presto tenemos el oído a escuchar la palabra del Señor? Y sobre todo, ¿qué
tanta disposición tenemos para escuchar al Espíritu Santo hablarnos, para que no nos dejemos confundir en esta travesía de tantos caminos que se han aparecido en un mundo sin ninguna identidad, sin ninguna orientación y sobre todo alejados de la presencia del Señor. Permítame entonces decirles que debemos facilitarle la tarea al Señor Jesús de venir látigo en mano a hacer una limpieza en el templo del Espíritu Santo, el cual somos nosotros, y despojarnos de algunas extravagancias de moda que han venido afeando la novia del Cordero de Dios. No provoquemos al Señor a que venga a darnos con el látigo de la purificación, de la desinfección, a que establezca los protocolos de bioseguridad, a hacernos una asepsia y una sanidad. Empecemos nosotros mismos por ubicarnos en pleno siglo XXI, máxime, como lo citó el niño Emanuel Jiménez en días pasados en su texto bíblico, en el capítulo 10 y versículo 25 de la epístola a los Hebreos, cuando dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso está en Hebreos 10:25. Cuando ese niño citó esa porción de las Sagradas Escrituras, particularmente, personalmente, fui ministrado, porque la recomendación, la exhortación que hace el escritor de la epístola es: porque aquel día se acerca. O sea, que uno de los indicadores que hay y que anuncian también la segunda venida del Señor Jesús es que muchos van a dejar de congregarse. Y usted me dirá: pastor, pero es que en este momento ni templo tenemos, ¿cómo vamos a dejar de congregarnos? Es que la congregación no es solamente en un templo, la congregación es en espíritu. Y seguramente muchos, teniendo el tiempo para estar a la vez en el culto programado, se quedan en cama o se ponen a otros quehaceres y dicen: más adelante lo veo, mañana o pasado mañana. No quiero levantarme hoy, no quiero ver el culto, no quiero hacerle culto al Señor. Te pregunto, ¿será que no aprendiste la lección aquel día cuando no sabíamos que nos iban a confinar, nos iban a meter en cuarentena? ¿Sería que no aprendiste la lección de que no debemos dejar para mañana lo que podamos hacer hoy? ¿Por qué el Señor Jesús tiene que esperar todo lo de nosotros? ¿Por qué nosotros siempre tenemos que dejar esperando al Señor Jesús? ¿Por qué no tenemos la capacidad y la gallardía y la valentía de decirle aquello que nada tiene que ver con el Señor Jesús, que espere, porque primero Dios, porque cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, distinta a Dios, es idolatría, y la idolatría es pecado, y los idólatras no entrarán, no merecen estar en el reino de los cielos. Entonces no le facilitemos, o mejor dicho, facilitémosle la tarea al Señor Jesús, que venga a castigarnos con un látigo, a hacernos la purificación. Empecemos a hacer los correctivos. Si con ese cuidado minucioso que estamos teniendo para no vernos contagiados del famoso virus, mostráramos esa misma diligencia para limpiar este templo, el templo de Dios, la gloria para Dios, cada uno sería un articulador de la predicación de la palabra de Dios, del evangelio de Jesús, y las almas no se estarían perdiendo. Hoy tenemos que corregir que ya la iglesia dejó de ser una pasarela, esa que muchas veces vemos en los desfiles de moda. Se ha confundido ya hoy la iglesia como una pasarela. Si bien es cierto que a la iglesia debemos ir lo más bien vestidos que podamos, lo más bonitos, muchas personas se interesan más en su atuendo externo y hacen de la iglesia una especie de pasarela en la cual aparecen como modelos algunos de la congregación
que compiten por lograr quién estrena más, quién luce mejor y quién atrae más miradas, olvidando agradar a Dios, quien no deja impresionar o no se deja impresionar por las apariencias, sino que se fija en el corazón. Cuidado, porque te lo reitero, sí debemos ir a la iglesia lo mejor presentados, pero no con el ánimo de agradar a quienes nos rodean, sino con el ánimo de agradar a Dios. No con el ánimo de provocar envidias y miradas capciosas. No con el ánimo de provocar celos en los demás. No con el ánimo de mostrar la marca de un vestido. La iglesia no puede ser una pasarela de moda. Este fenómeno ha alterado las pautas de comportamiento en la iglesia. Primero se llegaba al templo, y espero que volvamos a esa etapa, en la que antes que nada nos postrábamos en la presencia del Señor, nos arrodillábamos a adorar. Hoy llegamos tarde, hoy no prestamos atención a las recomendaciones del pastor, hoy no hacemos caso de lo que la palabra del Señor nos dice, sino que pareciera que hiciéramos un culto, pero un culto a nosotros mismos. Precisamente hoy, para el sexo femenino, lo importante no es la virtud, sino el glamour. Para el sexo masculino, no es la inteligencia, sino la fuerza. Es decir, eso es egolatría. Y esos dioses que se han apoderado de muchos, lamentablemente, han irrumpido en comunidades que ya no se sabe si son cristianas, o cristinas o cristianoides. La iglesia entonces no debe ser una pasarela de penúltima moda, sino un desfile de personas que a la última moda luzcan con honor la vestidura de la santidad. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la verdadera vestidura que agrada a Dios y que debemos lucir, no solamente para ir al templo, sino también por donde quiera que vayamos? Escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 4 y versículos 22 al 25, el apóstol Pablo escribe: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados primero que todo en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Cuál es el verdadero ropaje que debemos lucir? Es el de la verdad, el de la justicia y el de la santidad. En eso es lo que se fija el Señor más que en los atuendos, que reitero, sí debemos ir bien presentados, pero no como modelos, sino que lo que luzcamos afuera lo estemos viviendo interiormente. También debemos evitar que la iglesia sea convertida en un circo. No son pocos los recintos reales y virtuales que permanecen atiborrados de personas que, cargadas de problemas y por la carencia de recursos para asistir cuantas veces sea necesario a un circo, buscan la iglesia circo, donde aparezca una persona que disfrace la palabra de Dios haciendo de maromero, cuentachistes y cuentachistes desabrido además, que haga reír a grandes y chicos con irreverentes expresiones calificativas a aquel que es Dios por todos los siglos. ¿Quién dijo que uno tenía que ser movido en las emociones en la iglesia con chistes irreverentes, con expresiones de humor
de mal gusto para poder atraer la atención de las personas. Es que el esfuerzo no lo tiene que hacer el pastor. El pastor es guiado por el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que toca la fibra del espíritu de la iglesia. No digo que no se pueda hacer una chanza de vez en cuando. No estoy condenando eso. Lo que estoy diciendo es que a muchos se les acabó el discurso bíblico y están echando mano a los discursos de humor desabrido para tratar de que la iglesia no se les duerma. La iglesia no puede ser un circo. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda epístola, ya se cree esta fue la última epístola que el apóstol Pablo escribió, con ese dolor que lo consumía para que el trabajo que él había hecho para edificar la iglesia. Él escribe y dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Escucha bien qué es lo que tiene que hacer el pastor. Predicar la palabra. Persistir en predicar la palabra, sea o no sea oportuno. Corrige eso que ya muchos no quieren que se les haga. Reprende, tampoco quieren aceptar la reprensión. Y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. ¿Cómo debemos animar a la iglesia? Predicando la palabra y persistiendo en la predicación. Versículo 3. Porque llegará el tiempo, o sea, hoy, en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Y ha pasado. Y nos lo han dicho en nuestra propia cara. Pastores, es que ustedes no predican sino la palabra, pero no nos dicen otras cosas distintas que uno puede o tiene que ir a buscar en libros y tiene que ir a investigar en internet. Amigo, no vamos a negociar ni vamos a cambiar la predicación de la palabra del Señor, ni vamos a dejar de persistir en hacerlo, a tiempo y fuera de tiempo. No vamos a dejar de llamar al pecado, pecado. No vamos a dejar de llamar malo a lo malo. Lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo con paciencia y sin dejar de enseñar. Porque ya llegó ese tiempo del que nos habló el apóstol Pablo hoy, en que no van a tolerar mucho la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Y recuerdo en este momento lo que el Señor Jesús dijo, que el que es de Dios, palabra de Dios oye. En el versículo 4 nos sigue diciendo el apóstol Pablo: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, o sea, a las historietas, a las tradiciones, a las leyendas, a los chistes y a todo lo que sea la espectacularidad barata y que va en contra de la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo dice: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. No somos entonces payasos de circo. Somos predicadores y debemos ser maestros de la palabra del Señor para edificar un pueblo santo para Él. También debemos dejar o evitar que la iglesia sea vista como un banco. Bajo la influencia directa de la sociedad de consumo, ha tomado mucha fuerza la llamada teología de la prosperidad, por una irresponsable acomodación de esa perspectiva bíblica sobre los bienes materiales.
Según la palabra de Dios, el dinero no es bueno ni malo. El dinero es neutro. Bueno o malo es el corazón del hombre que utiliza el dinero para bien o para mal. Hay personas que cogen un pesito y se creen los dueños del mundo y quieren humillar, quieren contagiar, quieren pisotear. Todo eso lo tienen porque se contagiaron con esa perversa ideología satánica que creen que el dinero es el que da el poder. Y algunos, por contagio con ese ascetismo, con esa apariencia de mendicidad que proviene del católico-romanismo, muchos evangélicos, por supuesto, han predicado la teología de la miseria, según la cual es necesario habitar en un tugurio de latas y cartones, vestir harapos y consumir desechos alimenticios para agradar a Dios. ¿Qué es esto, por Dios? Por contraste, la teología de la prosperidad ha hecho del evangelio una especie de sueño americano, o más abiertamente, un banco. Si hacemos allí cumplidamente nuestras consignaciones, entonces podremos girar sin límites. Por decepción o para decepción de muchos de aquellos que así predican, miren lo que nos dice el texto sagrado. En Deuteronomio 10:12 nos dice la palabra del Señor: ahora pues, Israel, está hablando del pueblo de Dios, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Vamos a ver qué es lo que nos pide el Señor, sino que temas al Señor tu Dios, por supuesto, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¡Qué palabra tan precisa! Pero como muchos no quieren predicar porque no la conocen, la palabra de Dios, y no les ha sido revelada, entonces empiezan con discursos diabólicos y obscenos, haciendo promesas a la gente para que estos se despojen del dinero, creyendo que una vez despojados del dinero y dejándolos en las arcas de los pastores inescrupulosos, ineptos, que no son pastores entre otras cosas, creen que van a ser prosperados. Los únicos que prosperan son los ladrones de púlpito, que están metiéndole a la gente falsas especulaciones, que a Dios, haciéndole creer a la gente que a Dios se le compra con dinero. A Dios hay que entregarle lo que a Él le pertenece. Y por eso nosotros no podemos dejarnos inundar la mente con reparar lo poco que le entregamos al Señor y no nos damos cuenta de lo mucho que nos ha quedado a nosotros. Por eso en esta mañana, la recomendación, si realmente quieres tener prosperidad y que todo te salga bien, y aclaro, la bendición no se mide por cantidad, la bendición es por proporción. Lo importante es que venga de parte de Dios. ¿Qué debemos hacer? Obedecer, escuchar al Señor. En Deuteronomio 28:1 y siguientes dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Cuáles bendiciones? Veamos. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino.
el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor, no cualquiera, el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro. No busques nada por aquí. Mira dónde está el verdadero y el generoso tesoro. Lo tiene el Señor y Él tiene las llaves de esa tesorería para bendecirte, porque dice, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. No dice que a base de la codicia de ir a dar para recibir más. Es trabajandito lo que el Señor bendice. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Por supuesto, tú me preguntarás, ¿y entonces, pastor, hay que hacer contribuciones a la iglesia? No es a la iglesia, porque el diezmo no se paga, el diezmo se entrega, uno entrega lo que no le pertenece. Hay personas que dicen, pastor, yo no diezmo porque no tengo. Seguramente te deberías preguntar, ¿será que no tienes porque no diezmas? El apóstol Pablo, tan celoso de estos temas financieros, que le tocó vivir en su momento y como nos toca a nosotros los pastores vivir hoy, las persecuciones, los señalamientos, las burlas y todas las trovas que quieran levantar contra nosotros por hablar del diezmo, los insultos y hasta las maldiciones. El apóstol Pablo también lo vivió, pero él quiso dejar muy claro de que esto viene de parte de Dios, y escribiéndole a los corintios y a nosotros nos dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual en ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho de este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendrán aún más nosotros? ¿No lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Y usted me dirá, pastor, pero es que la situación es muy difícil, la situación económica. Sí, yo soy consciente de eso. Y quizás yo hasta se lo diría al pastor en su momento. Pero si no tuviera fe. Pero a mí la fe me está diciendo que si le obedezco al Señor, ahí lo acabamos de leer en Deuteronomio 28,
A mí la fe me está diciendo que si obedezco, que si escucho al Señor, Él abrirá su generoso tesoro, de manera que el pueblo de Dios es el que menos debe temer a que le vaya a faltar la provisión, aún en los tiempos de crisis, como los que estamos viviendo y como los que se avecinan. Aquí hay una verdad inalterable, y esa verdad inalterable está en la ética cristiana del trabajo. Hay que trabajar. Y en el concepto de mayordomía y de administración enseñado en general por todo el protestantismo. Si nos esforzamos con diligencia y cumplimos las leyes económicas de la Biblia, nunca nos faltará lo necesario y podremos obtener prosperidad, porque el Señor bendecirá toda obra de nuestras manos y también bendecirá las inteligencias. Yo admiro mucho cómo el Señor ha dotado de inteligencia a muchos miembros de la iglesia que pastoreamos. Lo dejan a uno perplejo, cómo los buscan de empresas importantes para que pongan al servicio su inteligencia y contribuyan de esa manera al desarrollo de esas empresas. ¿Por qué? Porque el Señor les dio inteligencia y el Señor se las está bendiciendo y el Señor se las bendecirá, porque son los primeros en que cuando reciben la paga de su trabajo también se acuerdan de que hay que contribuir presentándole al Señor la evidencia de que sí han sido bendecidos. No te abstengas de darle al Señor lo que a Él le pertenece. Nunca mires con reparo lo poco que le entregas al Señor. Fíjate mejor en lo mucho que queda en tus manos después de cumplir con tan santo compromiso. Quiero recordarte que el Señor mira con más agrado la proporción que la cantidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que dicen, yo que voy a entregarle al Señor, recibí 10 pesos, ¿para qué voy a entregar un peso? El Señor no está mirando lo nominal de ese peso, Él está mirando la intención y que está dando la proporción que a Él le corresponde. Salgámonos un poquitico del banco. Vamos por un momento. ¿Qué está pasando con la iglesia, que a veces parece una tienda de comida rápida? Muy a propósito de lo que estamos viviendo en estos días, en lo que ya se ha constituido prácticamente como un comportamiento generalizado social, que es el asunto de los domicilios. En los domicilios se está pidiendo mucha comida rápida. Y parece que nos estamos acostumbrando a que todo sea rápido, aún hasta la comida que sea rápida. Porque como si faltara, se percibe un incremento de la fe en la fe. Nos hemos olvidado de la fe en el Señor Jesús. Él es la fe nuestra. Hoy ha entrado en un detrimento notable la fe en Dios. Hemos perdido, nos hemos desvanecido. La fe se ha ido desapareciendo como niebla. Y entonces la estamos tomando por la más fácil. Pídelo y recíbelo. Así como lo estamos haciendo con los domicilios, pídelo y recíbelo. Y así ha pasado con muchas congregaciones o muchos pastores también, que atraen de manera falsa y espectacular la atención de la iglesia. Pida, pida, pida. Y el Señor sí dijo, pidan y reciban. Pero cuidado si lo estamos haciendo de acuerdo a los parámetros bíblicos. Porque esta consigna de pídelo y recíbelo, de quienes así piensan, asemeja a la iglesia a una tienda de comidas rápidas, contrariando las propias escrituras que subrayan la virtud de la perseverancia. La gente hambrienta de muchas maneras acude a estos expendios a pedir un bocado que colme su necesidad inmediata. A esos lugares me refiero no donde se predica la sana doctrina, sino a esos lugares donde le están diciendo a la gente, generándole esas expectativas falsas, pídelo y recíbelo, pídelo y recíbelo, pídelo y recíbelo, como si fuera el Señor una persona que atiende domicilios a toda hora. En ese tipo de grupos, en ese tipo de congregaciones, pareciera, qué horrible decirlo, como si el Señor Jesús fuese un criado de delantal listo para atender a la clientela. Algunos se imaginan que hasta hacer un pedido por teléfono celular al cielo podría mover al Padre Celestial para que envíe de inmediato un ángel en bicicleta o en moto a cumplir el servicio domiciliario.
que irresponsablemente se ha ladeado, se ha soslayado la esencia del cristianismo. Esa no es la esencia del cristianismo. Al Señor hay que obedecerlo, al Señor hay que escucharlo. Primero que todo hay que escucharlo, hay que obedecerlo, pero el Señor no es el sirviente de nadie. El apóstol Juan toma una porción de su evangelio para narrarnos algo que le estaba pasando al Señor Jesús, en la que la sociedad judía a la que él le estaba predicando originalmente, lo iban a tomar como un centro de domicilios. Y el Señor Jesús dice: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. ¡Ay! La llamada ahí mismo. Haznos ese domicilio inmediato. Y el Señor les dice: es más rápido de lo que ustedes creen, porque ese pan que ustedes están pidiendo soy yo. Él les dice: yo soy el pan de vida, declaró el Señor Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero ¿qué pasó? En el versículo 60 de este mismo capítulo 6 del Evangelio según San Juan, dice que al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban lo que había dicho, le reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Yo quisiera que levantaras esta voz en esta mañana. Si eres de los que ha pasado por ese tiempo o por esa situación en la que crees que con una sola llamada vas a poner a tu servicio al Señor Jesús, no lo vayas a abandonar porque no te contestó a la primera oración. No lo vayas a dejar porque no te contestó a la segunda oración. Mejor dicho, no lo abandones nunca. Al contrario, humilla tu corazón y con sinceridad, en el corazón mismo, dile al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Mira, es que a finales del siglo XX, un descubrimiento importante en la dietética nos dijo que la comida natural beneficia la salud. Los nuevos manás sintéticos provienen de alteraciones hechas a los alimentos con aditivos y preservativos que engordaron y enfermaron a la gente, pero nunca la nutrieron. Comida basura, o como dicen por ahí, comida chatarra, es una definición muy adecuada. Algo similar ha ocurrido en el cristianismo, como si el pan hubiese perdido su intrínseco sabor, su natural sabor y sus propiedades nutritivas del espíritu humano. Se están vendiendo variados Jesuses en vez del genuino Jesús el Señor, que no tiene ni puede tener aditivos ni preservantes. El que discierne quién es el pan que descendió del cielo será nutrido espiritualmente y por añadidura obtendrá el alimento material.
El cristianismo no consiste en repartir bocadillos o pasabocas o snacks, como dicen por ahí, a gusto del consumidor, sino en dispensar el pan y la bebida de vida eterna, que son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No busques más, por favor. En Jesús estamos completos. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo que no encuentres en Jesús no lo vas a encontrar en ninguna parte. Cuidado con estar buscando comida desechable o comida chatarra que te está llenando pero no te está nutriendo ni te está alimentando. Solamente este pan es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. A quien le aburre o quien no lea la palabra, la Biblia, le aburre escuchar a Dios. Quien no vaya a las Escrituras es que le aburre escuchar a Dios. Por eso es que muchos están yendo a escuchar a otros, porque no quieren escuchar a Dios. Y la voz de Dios, la voz viviente de Dios, tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Ahora viene otro aspecto. Me gustaría llamarte mucho más la atención en este caso, y es esta confusión que hay entre la iglesia y la política, iglesia y urna. El Evangelio de San Lucas nos presenta una escena tremenda que algunos pasan de largo o interpretan de una manera acomodada. Mira lo que dice en Lucas 4:5, cuando el Señor se vio enfrentado a Satanás en la tentación allá en el desierto. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Entiéndase, todos los gobiernos del mundo. Versículo 6. Sobre estos reinos, o sea, sobre todos los gobiernos y todo su esplendor, le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Sabes qué era la adoración? ¿Cómo se simbolizaba la adoración en el tiempo antiguo? Había amos que le decían a sus esclavos que los adoraran, algunos reyes también. Y ese llamado a la adoración era que se postraran, literalmente se pusieran boca abajo y les lamieran los pies a ellos, a sus amos. Y como Satanás tenía y todavía tiene la autoridad sobre los gobiernos y los gobernantes del mundo, porque el apóstol Juan está diciendo que este sistema, que el mundo entero está bajo el poder del maligno, lo único que le faltaba era que el que es realmente el dueño de todo, ahora viniera a lamerle los pies a Satanás. ¿Y sabes qué le dice el Señor Jesús? Escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Quién es el que entrega el poder político en este momento en el mundo? Satanás. ¿Por qué algunos pastores han abandonado el ministerio por ir a buscar puestos políticos con el argumento de ir a buscar soluciones para la situación social de la iglesia? Somos propiedad de Jesús y no necesitamos defensores de oficio. Somos el pueblo escogido de Dios. Ya sabemos que si los gobiernos están bajo el poder del maligno, así un pastor llegara a ser presidente de la República, traería más que soluciones a la iglesia, muchos dolores de cabeza al cristianismo en nuestro país. Es de ingrata memoria el estigma que la iglesia oficial de Alemania se autoinfligió con su apoyo a Adolfo Hitler, a la vez que se sumaba el silencio católico romano frente al Holocausto, cuando murieron más de 6 millones de judíos. Iglesia oficial de Alemania, una iglesia reformada, una iglesia supuestamente reformada.
apoyando a una de las peores bestias asesinas de la historia contemporánea. Además de eso, terminó siendo aliada esa iglesia, como lo es todavía, al católico romanismo, que guardó un silencio con el Papa Pío XII en su momento, frente a todo ese desastre, esa masacre, ese genocidio que se estaba cometiendo en cabeza de Adolfo Hitler. La cosa política ha traído no pocas dificultades a la iglesia, pues algunos ministros y creyentes involucrados en ella han pretendido usar sus ministerios y congregaciones como instrumentos electorales. Los hay. Se creen los dueños de las congregaciones y ellos son los que terminan o autoeligiéndose o buscando o amarrando la mentalidad de la gente, de sus creyentes, para que los elijan, o les ordenan por quién deben o por quién no deben votar. Eso ha traído muchos problemas y muchas dificultades y los traerá a la iglesia del Señor, a la iglesia pura, porque finalmente, como dicen por ahí, muchos justos están pagando por pecadores. Además, estos vaivenes propios de esta actividad han afectado el prestigio del cristianismo evangélico cuando quiera que coyunturalmente se brindó o negó apoyo a determinados partidos. Eso ha traído divisiones aún al interior de la misma iglesia, porque unos dicen yo apoyo a fulano, yo apoyo a perano. Además, no sé en cabeza de quién cabe que las soluciones a los problemas del país las encontramos sacando a la novia del Cordero a participar de marchas y protestas, cuando la verdad es otra. Nuestra respuesta la encontramos, como lo dice el apóstol Pablo, de la siguiente manera: por la ternura, segunda a los Corintios 10, por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo, que según dicen soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser, con algunos que opinan que vivamos según criterios meramente humanos que incluyen lo político. Pues aunque vivimos en el mundo, estamos aquí todavía, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino. ¿Para qué más poder? ¿Para qué más poder? Tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos prisionero o cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. El mismo apóstol Pablo, víctima del gobierno del imperio de la época, porque él murió a manos de Nerón, fue prisionero de estos emperadores, porque no aceptaban que él predicara a Cristo Jesús como el Señor. Le escribió a Timoteo en su segunda epístola, como te lo dije anteriormente, se cree la última epístola que el apóstol Pablo escribió, y dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? Orar. No pararse en las tribunas o en los púlpitos haciendo de estos unas tribunas políticas electoreras. La iglesia gana esto es de rodillas en oración, incluida la oración por los gobernantes, por las autoridades. Así que, iglesia, una vez hecho este proceso de desinfección, de no ver la iglesia como una pasarela, como una comida de tiendas rápidas, como un banco, como una tribuna política,
Una vez hecho este proceso de desinfección y cumplir con los protocolos de bioseguridad espiritual, nos encontraremos anhelando vivir cada vez más la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? La santidad consiste simplemente en tener limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de conducta. De esa manera cumpliremos los requisitos que Dios exige para llevar a cabo su propósito eterno, que es lo siguiente: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros, mire el propósito eterno aquí, para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Será que le facilitamos en esta mañana al Señor Jesús la tarea de venir a limpiar nuestras vidas con un látigo? Vamos a despojarnos de toda la basura que a Él no le agrada y encaminémonos ahora sí en serio a no perder más el tiempo en las bagatelas de este mundo y en escuchar y obedecer al Señor. Padre de la gloria, muchas gracias. Látigo es sinónimo de castigo, de limpieza, de purificación, y cada latigazo duele. Pero así como la abeja en su picadura nos permite sentir ese ardorcito que en muchos produce alergia, recibimos esta palabra con la esperanza de que si superamos esta prueba, podremos tomar de la miel que esa misma abeja produce. Gracias te doy, Señor Jesús, porque tú disciplinas es a los que amas, a los que no son tus hijos, ni siquiera los tienes en cuenta para una reprensión. Te ruego que ministres a tu iglesia en esta mañana y que nos ayudes a ir limpiando y sacando toda escoria y todo lastre que está estorbando no solamente nuestra buena comunión contigo, sino nuestro libre caminar por el camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el nombre de Jesús, mi Padre amado, oro por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un abracito para todos. Esperamos vernos en el templo en próximos días, si así el Señor lo permite. El Señor les bendiga. Les amo. Chao, chao. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.